Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. Como podrán notar, en esta ocasión estoy algo enfermo, recuperándome de una gripa y la verdad es que tenemos bastantes cosas de qué hablar, entonces comencemos con este video en el que hablaremos acerca de la dificultad de invertir en malos negocios. Daré como ejemplo lo que está sucediendo en este momento con las empresas automotrices y lo que está sucediendo con las aerolíneas. Por otra parte, hablaremos brevemente acerca de la inflación y quiero comenzar por mencionar una de las recomendaciones que Warren Buffett y Charlie Munger daban hace más de 20 años. Y se les preguntaba que cuál era la mejor manera de convertirte en un mejor inversionista. Y Warren Buffett contesta sin dudarlo que siempre estar leyendo es la mejor manera de convertirte no solamente en un mejor inversionista, sino en una mejor persona. Pero la importancia de estar leyendo es que vas a perfeccionar tu modelo de pensamiento. Entonces, cuando estés leyendo para ser o con el objetivo de ser un mejor inversionista, considera tu modelo de pensamiento. ¿Qué estás agregando? ¿Qué herramientas tienes en ese modelo de pensamiento? Por otra parte, Charlie Munger agrega a esto, ya que él concuerda con Warren Buffett, pero dice que lo que tienes que saber contestar es ¿de qué eres dueño y por qué eres dueño de eso? Se refiere a que tengas fundamentos y expectativas sólidas de tus inversiones, que puedas responder la pregunta de yo estoy pagando este market cap por esta compañía, estoy pagando el valor total de la compañía para adquirir una acción, porque lo que creo que va a pasar con esta compañía en los próximos años va a ser lo siguiente. Esa así de simple debe de ser tu respuesta. No tiene por qué ser una respuesta complicada. Simplemente el valor de la compañía y qué esperas que pase o por qué vale la pena ese valor de la compañía actual. Y a un lado de esto voy a comenzar a hablar más de los libros de inversión que he ido leyendo. Voy a retomar capítulos de diferentes libros de inversión que yo ya he leído, en los cuales ya tengo subrayados distintos párrafos para poderlos retomar aquí en el canal, ya que concuerdo totalmente con Warren Buffett. Una de las mejores maneras de convertirte en un mejor inversionista es leyendo, pero no leer por leer, sino para mejorar nuestro modelo de pensamiento. Habiendo dicho esto, hablemos brevemente acerca de lo que sucedió con la inflación. Que si hubiéramos tenido este reporte de inflación hace 4, 5, 6, 7 u 8 meses, hubiese sido catastrófico para la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque estuvimos por encima de expectativas ligeramente. Uno de los aspectos principales por los cuales estuvimos por encima de expectativas fue por la gasolina, que está en su punto más elevado del 2023. Los recortes de la extracción de petróleo de Arabia Saudita están teniendo un efecto, sí, por sobre la oferta en general en el petróleo. Otros aspectos en los que vimos que la inflación continuó o que la inflación estuvo por encima de expectativas fue, por ejemplo, en ropa, específicamente en algunos accesorios para mujeres. Entonces, en general, este reporte inflacionario, aunque de manera general se ve preocupante porque estuvimos por encima de expectativas y es el segundo mes que la inflación sube en lugar de continuar con la tendencia a la baja, podemos ver que fue por cosas muy segmentadas y que aún no ha comenzado a disminuir la inflación en el sector de la vivienda, que deberíamos de esperar, o que al menos yo en lo personal espero que comience a descender ese indicador de inflación en la vivienda en el mes de noviembre, diciembre y enero. Y con esto podemos mencionar que la inflación anual estuvo en el 3.7% a comparación del 3.6% que se esperaba, y la inflación mensual fue de un 0.6% de aumento. Por otra parte, en julio tuvimos el reporte inflacionario en 3.2% y la de mes con mes de 0.2%. Entonces, de haber estado en el 3% en junio, pasamos al 3.2% en julio y ahora al de agosto 3.7%. Sí, la inflación está repuntando ligeramente, pero en mi opinión no es algo preocupante en lo más mínimo. Simplemente la Fed va a seguir manteniendo las tasas, no tiene ningún indicador positivo para comenzar a descenderlas. Ahora, yo les mencionaba que uno de los indicadores principales que mantuvo la inflación elevada fue el del sector de la energía, en parte la gasolina. Y cuando vemos el Core CPI, donde no se considera la comida ni la gasolina o ni la energía, podemos ver que sí estuvo más cercano a las expectativas, con un 4.3% para agosto, a comparación del 4.7% de julio, con lo cual continúa la tendencia a la baja en la inflación si quitamos el segmento de la energía y si quitamos el segmento de la comida.
algo positivo para la Fed, ya que ellos están mucho más interesados en lo que esté pasando con el Core CPI Inflation, o al menos es lo que nos han mencionado. Y bueno, hemos llegado a la parte que creo es la más interesante de este video, en la cual hablamos acerca de por qué, en mi opinión, es bastante importante que como inversionista nos mantengamos alejados de invertir en malas industrias o malas industrias, a menos que queramos o vayamos a hacerlo por situaciones especiales o situaciones puntuales en las cuales vemos una gran oportunidad. Y me toca hablar acerca de los fabricantes de automóviles y de las aerolíneas, que curiosamente en 1998 Warren Buffett contestaba una pregunta en una conferencia anual de Berkshire Hathaway de que las aerolíneas eran un pésimo negocio, para ver 20 años después a Warren Buffett agregar aerolíneas a su portafolio de una manera muy importante. Tenía una gran posición en estas empresas y cuando llegó 2020, en el momento en el que se cerraba la economía, la primera decisión que él tomó de manera importante fue vender todas sus posiciones en aerolíneas, volviendo a eso que él pensaba en 1998, que las aerolíneas no son un buen negocio. Pero Berkshire Hathaway ya se había vuelto tan grande que probablemente vio un lugar para poder estacionar dinero. No es el mejor negocio, pero tampoco te vas a ver muy afectado y el dinero se va a estar trabajando. Eso es probablemente lo que él pensó. Y bueno, lo que actualmente está pasando en los Estados Unidos es que para los fabricantes de automóviles, llamemos General Motors, Ford y también Stellantis, han estado teniendo o viendo distintas demandas de los trabajadores. De hecho, la United Auto Workforce han estado demandando bastantes aumentos. Entre ellos, escuchen bien, un aumento salarial del 40%. Además de esto, están esperando que la semana de trabajo, la semana laboral, sea de 32 horas. Sí, que trabajes 4 días, 8 horas cada uno de esos días. Y lo cual te deja un día más libre a la semana. Por otra parte, están pidiendo que ya no haya compensación en diferentes niveles, que toda la compensación sea de manera igualitaria. Y por si fuera poco, además de las 32 horas laborales semanalmente que están pidiendo también que se aumenten las vacaciones. Y yo estoy completamente de acuerdo con que el trabajador exija más, con que el trabajador reciba más. Pero esto específicamente sí me parece excesivo. Inclusive Ford les dio la propuesta de subirles el salario un 20% y aún así no aceptaron. No solamente no aceptaron, sino que ni siquiera contestaron la propuesta. Ellos están aferrados y han comenzado las huelgas, lo que ha forzado a, por ejemplo, Ford a despedir a más de 600 personas en su planta en los Estados Unidos, en Michigan. De hecho, el CEO de Ford menciona literalmente: es frustrante esta situación, nunca hemos visto algo como esto anteriormente. Y esto claro que es una situación bastante complicada para Ford, para General Motors, para Stellantis, que están luchando por renovar sus plantas, que están luchando por vender automóviles eléctricos, con los cuales están perdiendo dinero, más del dinero que esperaban perder. De hecho, Ford espera perder en este 2023 $4.5 mil millones de las ventas de sus autos eléctricos para poder luchar contra Tesla, una empresa que tiene rentabilidad muy elevada. Entonces, esto afecta a estas empresas, pero beneficia de alguna manera indirecta a Tesla, que puede mantener los precios y que además está logrando el tener márgenes mucho más elevados que estas compañías, entre el doble y el triple de márgenes brutos, con lo cual se permite tener mucho mayor flexibilidad para invertir, para desarrollar distintas gigafactories en diferentes lugares del mundo, que es lo que han estado haciendo. Además de que las plantas de Tesla están mucho más automatizadas que las de estas compañías. Y esto lo podemos ver directamente cuando vemos los números de estas compañías. Tomemos el ejemplo de Ford, que tiene un margen bruto de aproximadamente 10% a comparación del margen bruto que tiene Tesla, que es de aproximadamente el 22% para los últimos 12 meses. Entonces Ford, con este margen bruto de aproximadamente el 10%, todavía tiene que hacer sus gastos operativos y administrativos. Estos gastos implican que Ford tenga un margen de operación de entre el 3 y el 4%. Es correcto. Ford gana muy poco de cada vehículo que vende, no solamente en margen bruto, el costo del producto es sumamente alto para Ford, pero también los gastos de operaciones le dejan muy poca flexibilidad para poder ofrecer más a los trabajadores, ya que esto al final de cuentas se va a transmitir al usuario, el usuario que va a tener que tomar la decisión de si comprar un vehículo más caro de Ford o comprar un vehículo, por ejemplo, europeo o un vehículo producido en otro lado.
Y ahí es donde está la respuesta para estas compañías, que anteriormente, por los esfuerzos que Donald Trump y Biden estuvieron realizando, muchas de estas empresas decidieron construir nuevas fábricas dentro de los Estados Unidos en lugar de buscar otros mercados, en lugar de construir otras plantas. De hecho, algunas de ellas frenaron proyectos de construcción de plantas en México para regresarse a construir plantas en Estados Unidos por distintos incentivos que el gobierno les estaba proponiendo y por la subida en algunos aranceles, entre otras presiones políticas. Pero ahora Joe Biden está apoyando a los trabajadores y distintos integrantes del Senado están apoyando a los trabajadores y consideran que están demandando lo justo, que no están exigiendo de más. Cuando, bueno, lo único que van a lograr va a ser que estas fábricas se produzcan o que estas fábricas ahora se construyan en otros países. Por ejemplo, México, que se va a ver probablemente muy beneficiado, en la cual la mano de obra va a salir mucho menos de la mitad de acuerdo a los aumentos que esperan tener. Y con esto podemos entender la posición en la que estas empresas se encuentran. Tienen que luchar contra la innovación de empresas como Tesla, mientras que Ford, General Motors y Stellantis tienen mucho más deuda. No solo eso, sino que cuando venden los vehículos eléctricos, cuando están realizando esta transición, están perdiendo dinero que podrían estar ganando si estuvieran vendiendo más vehículos de gasolina. Lo cual nos permite decir que no es ninguna sorpresa que estas compañías coticen a 10 veces su flujo de efectivo o a 12 veces sus utilidades y que estén a una evaluación adecuada, no que estén subvaluadas, ya que gracias a la deuda tienen mucho más riesgo y además por la competencia tienen que seguir invirtiendo constantemente. No solo eso, sino que las presiones también van de parte de los trabajadores. Y es con los que estas compañías, debido a la industria en la que se encuentran, a la competitividad de esa industria y el mercado internacional tan competido en el cual están luchando por ganar cuota de mercado, eso es a lo que estas compañías se enfrentan. Y claro, los inversionistas de estas compañías tienen que saber que estos son los riesgos que se presentan. De hecho, algunos administradores de Ford hicieron el cálculo y mencionaron que Ford hubiese perdido 14.4 mil millones de dólares los últimos 4 años a comparación de haber generado 30 mil millones de dólares de utilidades los últimos 4 años. Y ahí está claro que yo no quiero estar en una compañía en la que cualquier demanda de los trabajadores puede poner en riesgo sus utilidades. Tampoco quiero estar en una compañía en la que los competidores tienen márgenes muy superiores a los que ellos tienen y que ellos sí tienen la capacidad de seguirse expandiendo más rápido porque tienen más dinero para invertir con una menor deuda. Y al inicio del video les mencioné que también iba a hablar acerca de las aerolíneas, que también son una industria bastante mala para invertir. Y justo en este trimestre vamos a poder ver esto, ya que las compañías bajan sus expectativas de ingresos para este tercer trimestre. ¿Por qué razón creerían ustedes? Yo les contesto bastante rápido. Por el costo de la gasolina, que está en su punto más alto del 2023, y además por el hecho de que acaban de firmar contratos de aumentos salariales, que son efectivos inmediatamente, por lo cual el impacto ya va a llegar a los números de utilidad. Y una compañía que se agrega a estas es UPS. UPS también firmó nuevos contratos salariales, lo cual también va a disminuir sus utilidades, al igual que el aumento en la gasolina, que está en máximos del 2023. Pero bueno, ¿qué tanto se pueden afectar a estas empresas por subir salarios? ¿O qué tanto se pueden disminuir las utilidades por el costo de la gasolina? ¿No debería de ser casi irrelevante con los márgenes que estas compañías tienen? Bueno, no es así. Delta anteriormente esperaba ganar entre $2.20 y $2.50 este tercer trimestre. Ahora esperan ganar entre $1.85 y $2.05 este tercer trimestre. Una disminución bastante importante. Y no solamente es United Airlines los que corrigen su expectativa de utilidades, sino que también American Airlines, Alaskan Airlines, Southwest Airlines, todas bajan sus expectativas de utilidades. American Airlines, por ejemplo, este tercer trimestre del 2023 esperan generar entre 20 y 30 centavos, cuando anteriormente esperaban generar nada más y nada menos que 95 centavos. Su expectativa de utilidades se partió en 3, de 95 centavos a entre 20 y 30 centavos. Todo porque el nuevo paquete salarial implica más de 230 millones de dólares en gastos que anteriormente no se tenían contemplados, con aumentos inmediatos a los pilotos de 21%, además de una compensación o de la compensación de los próximos 4 años que se va a aumentar en un 46% en total, esa compensación de los próximos 4 años, lo cual sigue siendo más manejable que lo que está negociando en las empresas automotrices, con 4 días de trabajo de 8 horas, además del aumento de un 40% en el salario. Si vemos que American Airlines, por ejemplo, logró un mejor trato
que era exactamente lo que estaba intentando lograr Ford. Pero bueno, vemos que no han tenido éxito y que las huelgas ya comienzan. Inversionistas, podría sonar fácil invertir en estas empresas, podría sonar atractivo invertir en aerolíneas o invertir en empresas automotrices que van a seguir aquí, pero recordemos que las únicas dos compañías de automóviles en Estados Unidos que nunca en la historia han quebrado son Tesla y Ford. Y Ford estuvo a punto de quebrar en 2008, pero por un segmento de financiación que tienen salieron a flote. Ahora, las ventas de Ford, nada más para cerrar este video, para que se den una idea de lo que ha pasado con esa gigante compañía de 1999 al 2022. Las ventas pasaron de 1999 de 162 mil millones de dólares a 2022 con 158 mil millones de dólares. Sí, las ventas para esta compañía no han aumentado, ha habido muchos cambios y va a continuar habiendo cambios. Claro que además esta compañía ha repartido una enorme cantidad de dividendos a sus accionistas, pero ¿prefieres tener un dividendo de esta compañía o prefieres tener un dividendo de una compañía que está creciendo sus ventas con el tiempo y que no tiene riesgos tan grandes como lo es que por el solo hecho de subir los salarios a las personas tienen el riesgo de quebrar o de no ser rentables los próximos años? En el caso de las aerolíneas, por subir los salarios, partes por completo la utilidad que esperabas generar, afectando por completo la expectativa de flujos de efectivo que los inversionistas creían que estas compañías podían generar. Claro que se van a ir ajustando, los precios pueden ir subiendo, pero a final de cuentas son industrias cíclicas, que además tienen márgenes muy bajos. Inversionistas, hasta aquí dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.